Dar un nuevo certificado de defunción de Carlos Terenzuk como víctima de lesa humanidad. Le contábamos de quién se trataba, este estudiante desaparecido aquí de la ciudad de Posadas y que finalmente, se terminó conociendo su destino. Se viene investigando como delito de lesa humanidad desde hace mucho tiempo y queremos hablar con el fiscal Diego Vigay, que es integrante además de la Fiscalía Federal en causa de lesa humanidad del Chaco. Diego Vigay, gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, Antonio. Un gusto estar dialogando con vos. Muchas gracias. Bueno, en parte se da esta novedad. ¿En qué consiste y por qué se hace la confección de un nuevo certificado de defunción de Carlos Terenzuk? Bueno, esto tiene que ver con la investigación que se hizo en su momento en la Fiscalía Federal de Resistencia, una investigación que había sido iniciada en un primer momento por su hermano mayor, con la vuelta de la democracia, que había quedado trunca, en alguna instancia, fundamentalmente por lo que fueron las leyes de punto final, de obediencia debida, y que a partir del hallazgo de ese expediente original en el año 2025, a principios del año 2025, la Fiscalía retomó la investigación con testigos que lo habían visto a Carlos Enrique Terenzuk detenido los primeros días del mes de noviembre en la jefatura de policía de la ciudad de Resistencia. La jefatura tuvo el funcionamiento de un centro clandestino de detención en lo que se conocía como la casa del jefe de policía, que en realidad era un departamento, Sí. era un primer piso con varias habitaciones. En ese lugar hubieron varios detenidos, solo muy pocos sobrevivieron y son los que dan testimonios de quienes estuvieron en ese lugar. Y en el caso de Carlos fue visto en muy malas condiciones de salud por todas las torturas que había sufrido, y con posterioridad se da en el año 2018 la identificación de su cuerpo, que estaba enterrado como NN en el cementerio de Empedrado Corrientes. Ese cuerpo había sido hallado el 14 de noviembre del año 1976. Así que bueno, a partir de todo eso se fue reconstruyendo lo que había sido su derrotero, que había sido asesinado y arrojado a las aguas del río Paraná. Y es así que se llega a la instancia a pedido de los familiares, y no pudiendo identificar a quienes lo secuestraron, a quienes lo torturaron, o en el caso de algunos responsables que estaban a cargo de la jefatura estaban fallecidos, se lleva adelante esta instancia de derecho a la verdad, un juicio por el derecho a la verdad, Sí. donde se dicta una sentencia, y estaba pendiente para integrar toda la reconstrucción que había hecho esa sentencia de cómo habían ocurrido los hechos, y la familia había tenido la posibilidad de acceder a la verdad de lo que había pasado con él, que esa verdad esté asentada en el certificado de función, que el que existía originalmente del año 1976 no dejaba constancia de que había sido un homicidio, de que había sido un crimen de lesa humanidad, y de alguna manera, por orden judicial, este certificado que labra ahora, que emite el registro de las personas de Corrientes, termina de cerrar y sentar en el documento público la verdad de cómo ocurrieron los hechos, anulando el certificado original, digamos, ¿no? Así que bueno, con esta medida que estaba pendiente, y el hecho de que los familiares recibieron en estos días, tanto sus hermanos como sus sobrinos, este nuevo certificado de función, se termina de cerrar lo que es la reparación para la familia con saber la verdad, y de alguna manera que está sentado en el acta de función de Carlos Enrique Terenzuk, ¿no?
Bien lo dice el fiscal, es prácticamente el cierre de un capítulo de una investigación sobre Carlos Enrique Terenzuk. Reiteramos, fue un estudiante y militante político de 24 años, nacido en Posadas, y secuestrado, torturado y asesinado. Y bueno, finalmente el trabajo de la Fiscalía Federal en causa de lesa humanidad da cuenta de esta situación, me imagino un poco para cerrar el capítulo con la propia familia, ¿no? Esto de llevar tranquilidad, de por lo menos tener identificado correctamente a Carlos Enrique Terenzuk, más allá de quienes han sido responsables de aquel secuestro, tortura y asesinato, ¿no? Sí, sí, bueno, se había dado un primer paso en el año 2018 con Sí. La identificación del cuerpo y la restitución del cuerpo a su familia para que le pueda dar sepultura en un cementerio de Posadas, hacer el duelo. Era un paso muy importante que se había dado a partir de todo el trabajo de la Fiscalía Federal de Corrientes, del equipo de antropología forense que habían llevado adelante las exhumaciones de las tumbas NN en este cementerio de Empedrado, pero faltaba una sentencia que dé cuenta de la reconstrucción de todo lo que había sido el derrotero de Carlos, ¿no? De su secuestro, su alojamiento, las torturas en la jefatura de policía de Resistencia y el arrojamiento al río Paraná para intentar descartar su cuerpo, digamos, ¿no? Esto es algo muy importante también porque el caso Terenzuk permitió establecer a través de una sentencia que en todo el Nordeste existió la sistemática del arrojamiento de cuerpos al río Paraná. El caso de Carlos, el tercer cuerpo que se identifica en el cementerio de Empedrado. Los dos casos anteriores fueron el de Rómulo Artieda, desaparecido del centro clandestino del Regimiento 9 de Corrientes a mediados de 1977, y el caso de Luis Pereira, Lucho Pereira, que era uno de los desaparecidos de la masacre de Margarita Belén, digamos, ¿no? Claro. Con lo cual se está estableciendo que en distintos momentos, en distintos hechos y en distintos centros clandestinos de detención, se arrojaban los cuerpos de quienes asesinaban al río Paraná. La sentencia de Terenzuk estableció que existía un patrón común de esa sistemática. Esos cuerpos estaban desnudos, estaban atados en pies y manos con alambres, tenían cortado la yema de los dedos para obstaculizar su identificación, tenía un corte muy prominente en el abdomen para intentar fondearlos, para que no flotaran, y tenían disparos de ejecución tanto en el cráneo como en el pecho, ¿no? Todo eso se estableció en la sentencia, sí. Y así como se ha reconstruido en la Argentina en la sistemática de los vuelos de la muerte, ¿no? Con el arrojamiento de cuerpos al mar, también se estableció en el caso del Nordeste que existió una sistemática de arrojar los cuerpos al río para intentar hacerlos desaparecer, digamos, ¿no? Fue un paso adelante en la reconstrucción de la sistemática de la mecánica del terrorismo de Estado y los distintos mecanismos que utilizaron para hacer desaparecer los cuerpos. Hay que decir que son decenas las familias que siguen buscando a los cuerpos de sus seres queridos para cerrar la instancia del duelo, para darle cristiana sepultura. Bueno, es algo que muchos tienen pendiente, y que en cada uno de los casos que se encontraron los cuerpos, que se identificaron, que se restituyeron a su familia, fue muy sanador y fue una medida de reparación concreta en cada uno de esos casos, ¿no? Como siempre, muy amable, Diego, muchas gracias por este tiempo, por la explicación, por los detalles y también por compartir todo lo que está haciendo justamente la Fiscalía Federal en causa de lesa humanidad, como en este caso, bueno, la historia que termina cerrándose para la familia de Carlos Enrique Terenzuk. Muy amable, Diego, hasta la próxima. No, muchísimas gracias a usted, un gusto, hasta luego. Igualmente. Bueno, nos comentaba el fiscal, integrante de la Fiscalía Federal en causa de lesa humanidad del Chaco, sobre el registro de las personas que ha hecho la de confeccionar un nuevo certificado de defunción de Carlos Terenzuk como víctima de lesa humanidad, y bueno, da cuenta lo que le ha sucedido a este joven estudiante, militante político de 24 años, nacido en Posadas, que había sido secuestrado, torturado y asesinado durante la dictadura militar.
Se é de carrão ou de busão, nós vai estar junto. Com 1 milhão some, então nós estamos juntos. O importante é que nunca falta assunto. Se tem nós dois já tem algum. Y bueno, nos estamos despidiendo por hoy, con toda la información, con toda la actualidad. ¿Cómo Bueno, está afuera? y Estaba recorriendo recién el y centro. está lloviendo. Sí. Está muy tranquilo, pero